Buenas, soy el doctor Juan Alberto Facio, soy médico del Hospital Materno Infantil de San Isidro, soy instructor de residentes y me encargo de la parte de alto riesgo dentro del servicio. Y agradezco la invitación para este curso superior de emergencias para hablar de una paciente que es un poco incómoda para los que hacen emergentología pura, que es la paciente embarazada, básicamente. ¿Por qué es una paciente distinta? Lo que para nosotros es algo habitual de ver, que no está acostumbrado, se va a encontrar con una paciente que es la madre, que es la que va a estar presente, pero hay un segundo paciente, que es el feto, en quien repercute todos estos cambios, un órgano nuevo, puntualmente presente en el embarazo y no en otro momento, los cambios fisiológicos maternos que van a variar, y etapas distintas en el embarazo. No va a ser lo mismo el primer trimestre, no va a ser lo mismo el segundo trimestre, no va a ser mismo el tercer trimestre, no va a ser mismo el puerperio. Entonces nos vamos a encontrar un paciente que va a ir cambiando, que va a ir modificándose, que es un segundo paciente dentro de la madre, que vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a tratar. Y entre los cambios fisiológicos del embarazo vamos a tener que va a haber un aumento de los requerimientos metabólicos, tanto fetales como placentarios, como uterinos, cambios hormonales variables, un incremento de tamaño uterino fetal, con un aumento en la medida que este útero se incrementa de la compresión mecánica de los distintos órganos a nivel abdominal. Es el útero el que va a aumentar su tamaño 500 veces, que va a tener un incremento muy marcado de flujo uteroplacentario, va a manejar un volumen minuto mucho mayor que con su etapa ginecológica, y que va a tener también cambios hormonales, dentro de los que va a estar la estimulación por los estrógenos, la progesterona, la aparición del óxido nítrico y unos cambios a la resistencia a la angiotensina 2. En el sistema cardiovascular, en la embarazada también nos vamos a contar con un volumen sanguíneo incrementado, un aumento del gasto cardíaco en esta paciente que va a ser naturalmente taquicárdica y que va a tener una tendencia a la disminución de la resistencia periférica. El corazón va a cambiar, quizás de posición va a tener que aumentar su tamaño para manejar un volumen de sangre que va a ir de 2 a 3 litros más que lo habitual. Esto se va a ver reflejado en el electrocardiograma. La tensión arterial va a cambiar en la embarazada, lo vamos a ver un poco más detenido en lo que es la clase de hipertensión. La medida que el útero aumenta, va a tener, depende del decúbito, un aumento de la compresión aortocava y una distensión venosa marcada y visible. En la medida que también el útero aumenta de tamaño, vamos a ver una disposición del tórax distinta, con una elevación del diafragma y la posición del corazón, que van a ver que se va a tender a horizontalizar. El aparato respiratorio, muy importante, va a haber un aumento de las secreciones y el volumen sanguíneo también en esta embarazada. La elevación del diafragma en la medida que aumenta las semanas de embarazo y el útero va incrementando su tamaño. Y una disminución del volumen residual de reserva, expiratorio y funcional residual de reserva. Esto es muy importante en los cambios con algunas pacientes y su respuesta a las patologías o aquellas que arrastran antecedentes, por ejemplo, las pacientes asmáticas. El aparato respiratorio va a tener un mayor consumo de oxígeno, va a tener que responder o con un incremento de un 20%, de los cuales la gran mayoría se la va a llevar el útero, el corazón y los riñones un 20% y otro tanto la respiración muscular. Con respecto al metabolismo del agua corporal, la embarazada no solo va a incrementar su volumen sanguíneo, sino que va a aumentar el volumen total de agua en el cuerpo, va a caer una osmolaridad y va a tener quizás de eso que dijimos 2 a 3 litros de sangre más en el cuerpo, pero en el total quizás de 6 a 7 litros más al término del embarazo. Va a ser una paciente que va a incrementar mucho su volumen corporal. Gastrointestinalmente, el útero va a hacer una compresión progresiva, va a haber un aumento de la acidez y las náuseas en el comienzo del embarazo de causa hormonal, y sobre el final por los cambios en la posición del estómago, una disminución de la motilidad, sobre todo en el primer trimestre por la acción de la progesterona, y de la misma manera un aumento del volumen residual de la vesícula biliar con la consecuente aparición más frecuente de cálculos biliares en la paciente embarazada. Este es el cambio que uno va a ver, y la altura uterina en función de los meses de embarazo, y los centímetros en una paciente estándar. Vamos a ver que también en el hígado se va a ver reflejado en el laboratorio un aumento de las fosfatas alcalinas sin variación de otras enzimas, pero el hígado va a funcionar normalmente y una tendencia a la colestasis leve, muy leve por compresión y por estasis en el primer trimestre de embarazo sobre todo.
Hematológicamente va a aumentar el volumen plasmático del paciente mucho más que el aumento de masa de glóbulos rojos. Es decir, la paciente va a tener una hemodilución, pero a expensas igual de aumentar su masa de glóbulos rojos, 20-30% versus un 50-60% más de lo que va a aumentar el volumen plasmático. No es raro ver en las embarazadas un aumento de los glóbulos blancos, sin que esto signifique un cuadro inflamatorio. Una inmunotolerancia, o más exactamente una inmunidad selectiva que va a tener embarazada, de una respuesta aumentada frente a distintas agresiones y una tolerancia a otro tipo de afecciones inmunológicas. Y una respuesta con mayor coagulabilidad en la embarazada. En la medida que va avanzando el embarazo se va a ver más manifiesto esto. El aparato urinario, un aumento de la estasis urinaria, dilatación ureteral por la compresión uterina, disminución de la capacidad de la vejiga porque la presentación fetal va a hacer que disminuya la capacidad de retención de orina, y un aumento del filtrado glomerular y el flujo renal reflejado en una, quizás en la medida que avanza el embarazo, una disminución de la creatinina, pero dentro de los valores que habitualmente también vemos en los adultos. En el aparato musculoesquelético, cambios en el metabolismo del calcio por el requerimiento que lleva el embarazo, una lordosis lumbar y una relajación de las articulaciones pélvicas. Endocrinológicamente, la paciente va a ser eutiroidea, aunque haya un incremento de la globulina transportadora de hormona tiroidea. Puede ser que en el primer trimestre vean una disminución transitoria de la TSH porque la gonadotrofina coriónica tiene una estructura similar y estimula como la TSH. La TSH no pasa a placenta, así que los valores van a ser normales en la embarazada. Y a ustedes les va a interesar la T4 libre, que es la que va a ser la funcional. Aunque aumente la T4 total, la T4 libre va a estar en valores dentro de lo normal. También vamos a tener incrementada la aldosterona, la corticosterona, el cortisol total y libre, un aumento de la prolactina, disminución del LH, FSH y la hormona de crecimiento, aumento variable de los estrógenos y progesterona, y producción a nivel placentario de la hormona de crecimiento y de factores de crecimiento vascular. A nivel pancreático, vamos a estar con una hipoglucemia en ayunas, tendencia a la hipoglucemia en ayunas, y una hiperglucemia postprandial, es decir, una disponibilidad rápida para que llegue a placenta de la glucosa post-ingesta. Hiperinsulinemia como respuesta a la resistencia que le van a generar las hormonas a la paciente embarazada, sobre todo a partir del segundo trimestre. No es raro ver un colesterol incrementado, triglicéridos incrementados y un aumento del lactógeno placentario. Y en la embarazada también se va a ver la hiperpigmentación, el hirsutismo leve, la aparición de estrías y cambios vasculares y vasomotores. Aparece también en el embarazo la placenta, que es un órgano clave en el intercambio metabólico respiratorio y síntesis y regulación hormonal del embarazo. Es lo que sostiene el embarazo, es la base de un embarazo normal y la base también de las patologías que aparecen en el embarazo. Los gases involucrados en la respiración fetal cruzan por difusión simple dependiendo del transporte sanguíneo materno y fetal y del flujo útero-placentario. Y va a tener un gran consumo de glucosa, que es el sustrato metabólico principal. El 70% de glucosa transferida por la madre va a la placenta, es fundamental en el primer trimestre. Va a ser el responsable de la producción de una cantidad de hormonas, entre las que están las más conocidas, de estrógeno, la progesterona, la gonadotrofina coriónica, el lactógeno placentario. Y respecto al feto, vamos a tener una oxigenación que va a depender de lo que le llegue de la madre, una oxigenación fetal a nivel placentario. Con una hemoglobina que tiende a captar mucho más el oxígeno, que es la hemoglobina AIF, el riñón fetal, que es funcional recién en el segundo trimestre, un hígado inmaduro en el feto, por eso hay que tener mucho cuidado con algunas drogas, y un desarrollo tiroideo dependiente de la madre, sobre todo en el primer trimestre. O sea, es fundamental los niveles de T4 libre que traspasan placenta porque el feto no va a tener un funcionamiento tiroideo, sobre todo en el primer trimestre. Para la paciente embarazada es muy importante saber los laboratorios. Vamos a tener algunos cambios, algo se va a ver en los cambios de la embarazada respecto a lo que tenemos en un adulto normal. No tanto se va a ver en el primer trimestre, salvo la TSH como un valor que podría modificarse, pero por ejemplo uno de los cambios más marcados va a ser ver la caída del hematocrito y de la hemoglobina por esta hemodilución que hablábamos antes. Es decir, vamos a tener una hemoglobina que va a rondar un promedio límite de 11 gramos por decilitro, siendo más estrictos 11 en el primer trimestre y en el tercer trimestre, porque no hay gran hemodilución en el primero,
los glóbulos rojos aumentan más en el tercero respecto a la dilución plasmática, y 10,5. Pero si ustedes quieren tener un valor, 11 gramos sería el límite inferior. Y no es raro ver un incremento de los leucocitos de hasta 15.000, 14.000, 16.000, depende de los libros, ustedes lo van a ver, pero aumentan. Esto es algo bastante frecuente en la embarazada. Luego los valores de creatinina no van a variar tanto, acá ponen 0,4, pero digamos que 0,6 es un valor de base bastante frecuente. El otro gran inconveniente cuando tiene una paciente en la guardia y tiene que atender es utilizar medicamentos, o en la guardia o en el consultorio. ¿Por qué? Porque uno tiende a tener temores que le podemos dar, que no le va a hacer mal, sobre todo al feto, no a la madre. Tienen acá arriba, les dejo una página para que ustedes puedan en el momento ver si lo que están dando está permitido, no está permitido, qué restricciones. Esto va variando en la medida que va avanzando. Cuando uno va a medicar a una embarazada, la idea es aliviar los síntomas de la embarazada y no dañar al feto. Básicamente esto es lo que uno va a hacer cuando medique a una embarazada. Y hay que tener en cuenta que cualquier droga podría atravesar la placenta. Esto va a depender de la destrucción o alteración previa de esa droga, del tamaño molecular y su liposolubilidad. Las drogas pasan por difusión libre a la placenta, y hay que tener en cuenta que las drogas pueden tener también una teratogenicidad temprana y tardía. Para eso utilizamos clasificaciones para ver qué es lo que tenemos más adecuado y permitido en la embarazada. La más conocida es la de la FDA, porque tiene sus categorías A, B, C, D y X. La A es aquella donde sabemos claramente que no le va a hacer algo a la madre, porque hay estudios adecuados y bien controlados que no demostraron tener un riesgo para anomalías fetales en cualquier trimestre del embarazo. Y acá tenemos el ácido fólico, la levotiroxina, como las drogas que, por ejemplo, podrían ser drogas clase A. Pero las que más frecuentemente utilizamos son las drogas clase B, es decir, que hay estudios en animales, no demostraron ser dañinos en el feto, pero no tenemos los estudios más adecuados y controlados en las embarazadas. Con el correr de los años, utilizándolos, sabemos que no se demostraron riesgo en el feto en cualquier trimestre. Y acá entra la gran mayoría de las drogas, los derivados penicilínicos, los macrólidos, los antihistamínicos, donde la doxilamina, que no está clasificada, pero que es de las drogas que más utilizamos, sobre todo para la hiperemesis, combinada con la piridoxina, es una droga que, digamos, debería estar entre las más permitidas. La FDA no la clasifica, pero es una droga que está permitida. Los AINE, de los cuales nuestro principal AINE es el paracetamol, pero el resto de los AINEs convencionales se pueden utilizar, aunque tiene que tener en cuenta que a partir de la semana 32 pasa a ser clase D por el riesgo de cierre del ductus y la posibilidad de generar una disminución del filtrado glomerular y el oligoamnios en el feto, ¿sí? Pero hasta el tercer trimestre uno podría utilizarlos. La insulina y los antihistamínicos, entre los que están el ondansetron y el resto de los antihistamínicos en general. Drogas clase C, un poco menos utilizadas, son aquellas que pudo haber algún efecto adverso en los animales, no hay estudios adecuados y bien controlados en el embarazo, o que no se realizaron estudios en animales o no hay estudios adecuados bien controlados. Habría que ver que estas drogas también algunas utilizamos con bastante frecuencia. Acá ingresan los opioides, las benzodiazepinas, los antiepilépticos, los corticoides, pero acá hay una excepción. Nosotros utilizamos betametasona y dexametasona para maduración pulmonar en dosis marcadas, cortas, no más de 2 días. Así que podemos utilizarla, hay que tener mucho cuidado en el primer trimestre y tiene un clearance placentario que podría ser superado si uno utiliza por demás dosis, y esto llegará al feto con las consecuencias, complicaciones a nivel fetal. El omeprazol es una droga clase C, pero que podemos utilizar. La ciprofloxacina no la solemos utilizar, en general las quinolonas no las utilizamos como drogas de primera elección. Y el Bactrim también andará entre drogas clase B, clase C, pero digamos que es una droga que no, tampoco es de la primera elección. Las de categoría D son aquellas que con estudios adecuados y bien controlados u observacionales demostraron algún riesgo para el feto en la embarazada, pero que frente a determinada terapéutica podría superar los riesgos potenciales por el feto. Y acá están los IECA. Los IECA no los utilizamos en la embarazada. Algunos antineoplásicos, la miodarona, el atenolol, que se dejó usar por los riesgos de restricción de crecimiento intrauterino y feto muerto, las sulfas en general. Debería agregar dentro de los clase D al metimazol y al propiltiuracilo. Y las de categoría X demostró que están contraindicados en la embarazada y en quien busca embarazo. Acá sí entran la mayoría de los antineoplásicos, el misoprostol, la ergotamina, el metotrexate,
Quito el danazol porque esto ya es clase D, y la talidomida, que también está prohibida. La warfarina es un poco más discutido, no utilizamos ya warfarina como drogas de primera elección como anticoagulantes. Acá tenemos drogas que son conocidas y sospechosas de ser teratogénicas en el embarazo. Acá tenemos un cuadro entre los que está también el alcohol, la cocaína, etcétera, los distintos tóxicos, también uno podría considerar que pueden afectar a la embarazada, no como drogas que vayamos obviamente, a indicar nosotros. ¿Cambia algo en la lactancia? Sí. Acá tenemos una diferencia, ya no tenemos el feto dentro del útero, entonces tenemos que ver lo que vaya a pasar a la lactancia. Es decir, uno tiene que saber que, así como intraútero podía pasar placenta, casi todas las drogas pasan a la leche materna. Y va a depender esto de su unión a proteínas, de la liposolubilidad y ionización de la droga. Si pudiésemos utilizar el uso tópico de alguna droga que no sea sistémico, sería menor el riesgo. Y hay que tener en cuenta que los fetos y los recién nacidos para ser más correctos, tienen menor clearance que los adultos para depurar esas drogas. Fíjense que en esta tabla, cuál es el porcentaje de clearance de una droga comparado con los adultos, teniendo en cuenta las semanas postconcepcionales. Y después de las 68 semanas postconcepcionales es recién cuando un feto tiene un clearance como el de un adulto. Es decir, que no es tan simple entonces medicar a una paciente si sabemos que esto va a pasar de manera significativa a la lactancia. Drogas en la lactancia, los antibióticos, no tenemos problemas con los derivados penicilínicos en general, ni con los macrólidos. Tratamos de evitar el metronidazol, la sulfanamida, las fluoroquinolonas y las tetraciclinas. No usamos el fluconazol y la ciclovir sí estaría permitido. De los anticoagulantes, estamos muy seguros con las heparinas de bajo peso molecular, estamos con una amplia experiencia a partir del uso con las trombofilias, tanto en embarazo como en lactancia. No usamos tanto warfarina sino cumarol, por los riesgos que podría generar potenciales en el recién nacido. De los anticonvulsivantes, que sabemos en el embarazo que todos son potencialmente de riesgo por la depresión de ácido fólico, etc. Son compatibles, pero hay que explicar a los neonatólogos que podría haber alguna depresión del sistema nervioso central. De los antidepresivos siempre están muy discutidos, pero se prefiere de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la paroxetina, la sertralina también. Los tricíclicos serían compatibles. En general uno trata de no discontinuar los tratamientos de psiquiatría en la paciente embarazada, en la lactancia. Los antihistamínicos, como la clorfeniramina, promitacina, la difenhidramina, son seguros, pero hay que tener cuidado con los posibles efectos sedativos en el recién nacido. La loratadina y la fexofenadina serían seguros. De las benzodiazepinas, los de vida media corta con midazolam podrían utilizarse. Los descongestivos con la pseudoefedrina son seguros. Los antiácidos, saco acá la ranitidina porque está discontinuada desde el año pasado, y el omeprazol se discute, pero en general cuando uno va a leer no lo recomienda durante la lactancia, pero en dosis únicas, quizás por ejemplo como un tratamiento postcesárea uno podría utilizarlo como tratamiento de la acidez. Y los analgésicos que utilizamos con bastante frecuencia, los AINES son bastante seguros. No utilizamos aspirina y dipirona, nuevamente de elección primero paracetamol, aunque usamos con bastante seguridad en los posoperatorios de cesárea o posparto, diclofenac, ketorolac sin inconvenientes. Y los opioides son en general seguros, como el tramadol o la meperidina, o no usamos tanto el fentanilo. De los antieméticos, domperidona y metoclopramida seguros. El ondansetron no hay grandes datos en humanos, pero debería ser, al ser seguro en embarazo, podríamos utilizarlo quizás en la lactancia. A nivel cardiovascular, sobre todo para el manejo de la tensión arterial, el enalapril, el propranolol, la digoxina probablemente sean seguros, evitar el atenol, la amiodarona, la betalol utilizamos con gran seguridad, vamos a ver ya en el capítulo de hipertensión. Otro de los estudios complementarios que tenemos en la paciente embarazada son estudios por imágenes, y ahí también tenemos las controversias sobre qué pedirle en función de qué pedirle. Algo de esta pandemia del COVID nos ayudó a tener que pedir estudios en función de la necesidad de tener algún diagnóstico en la embarazada y los riesgos de no hacerlo. Entonces, tenemos el ultrasonido, nuestra arma de primera elección, los estudios por imágenes de radiología, incluida la tomografía, la resonancia magnética, y los estudios por medicina nuclear que no los utilizamos nosotros. La ecografía es para nosotros el arma o la herramienta, por decir algo más correcto, de primera elección.
¿Por qué? Porque no tiene complicaciones en su uso diario a lo largo de la historia. De lo que uno vio, la ecografía se utiliza sin ningún inconveniente, porque no hay problemas en el órgano que vayamos a estudiar, porque se le agregó la velocimetría Doppler, sobre todo para los estudios de salud fetal, y porque rápidamente en un estudio de emergencia podemos tener las ecografías tipo FAST, que rápidamente alguien que hace emergentología, dividiendo en cuadrantes, puede evaluar un abdomen sin ningún inconveniente, es decir, con bastante seguridad para la madre y el feto. Respecto a la resonancia magnética nuclear, a pesar de que no hay documentados efectos adversos fetales, tratamos de no utilizarla en el primer trimestre, esto es una recomendación. Evitaría la radiación que genera la tomografía y complementa la ecografía en la evaluación del abdomen, las masas pelvianas y el retroperitoneo. Tenemos indicaciones maternas, como el acretismo, la evaluación del sistema nervioso central, los traumas de columna, el abdomen, el retroperitoneo, la probabilidad de ver infecciones puerperales o trombosis venosas en la paciente puérpera, y fetales que usamos con bastante frecuencia cuando vemos algún defecto, sobre todo el sistema nervioso central o la evaluación de una hernia diafragmática. Es decir, que usamos la resonancia con bastante seguridad para el feto. La controversia viene con las radiografías, con la aparición de los rayos X. Y la clave es que ningún estudio en general simple va a resultar en una radiación que pudiera comprometer el bienestar fetal en su desarrollo. Es decir, que si ustedes tienen que utilizar un estudio, una placa que tiene que hacer la paciente, en general un estudio único no le va a ser un problema. Y hay que saber que el riesgo fetal es improbable con dosis menores o iguales a 5 rats, y el riesgo de malformaciones solo aumentaría considerablemente cuando superamos los 15 rats, lo cual van a ver en las tablas que van a ver en las próximas diapositivas, es muy poco probable de llegar con los estudios convencionales. Uno tiene que estimar la dosis irradiada, en particular cuando va a irradiar el abdomen y la pelvis, donde la radiación es directa, evitar sustancias radiactivas de contraste y calcular la edad gestacional, porque no es lo mismo hacer una placa de abdomen o pelvis en el primer trimestre, donde el útero casi no está expuesto en el abdomen, pero estamos en la etapa de la organogénesis, que en el tercer trimestre, donde el feto está prácticamente con su desarrollo completo, pero que seguramente va a recibir irradiación de una placa de abdomen o pelvis o inclusive de tórax. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Bueno, potenciales. Muerte fetal y alteración de la embriogénesis, restricción de crecimiento, carcinogénesis o leucemia, sobre todo cuando se expone en el primer trimestre, malformación congénita, microcefalia, cuando uno utiliza rayos X entre la segunda y 15ª semana postconcepción, retraso mental entre la 8ª o 15ª semana y esterilidad a futuro. A ver, esto va a depender también un poco, lo que está en esta tabla, de la probabilidad de recibir una determinada cantidad de radiación y las semanas de embarazo, de la blastogénesis, organogénesis, es decir, desde antes de tener atraso menstrual. La radiación debería ser muy alta para que genere algún problema de aborto o trastorno. Debería ser muy alta. Y vamos a ver que las tablas es poco probable que lleguemos a esos valores con los estudios por imágenes que utilizamos habitualmente. Fíjense, radiología en la embarazada hasta la segunda semana postconcepción con dosis de 10 rats mata el embrión, pero hay que llegar a 10 rats, es una gran cantidad de radiación. Dosis acumuladas de hasta 5 rats, no existirán efectos nocivos para el feto, y desde la semana 16, es decir, pasado el primer trimestre al nacimiento, es poco probable que haya efectos nocivos no cancerígenos o con dosis de, perdón, efectos nocivos cancerígenos con dosis menores a 50 rats. Los efectos carcinogénicos serían constantes a lo largo de todo el embarazo, es decir, la probabilidad no está definida según los trimestres, aunque uno supone que son mayores en las etapas de desarrollo tardío y que no se conoce el riesgo cancerígeno a largo plazo. Pero miren acá, esta es la dosis que utilizamos en algunos de los estudios convencionales. Una radiografía abdominal va de 0,1 a 3 miligrays, es decir, es poco probable que lleguemos. No vamos a hacer una pirografía intravenosa, y mismo una tomografía pulmonar tiene una irradiación baja, es decir, que es poco probable que tengamos un efecto adverso por utilizar estudios por imágenes en la embarazada. Lo mismo acá, radiografía de tórax, en las dos visiones. Es muy poco probable que la exposición por RATS, salvo por ejemplo una tomografía de columna lumbar,
que la radiación es en centigrados o RADS, es un poco más alta, pero aún así no llegamos a efectos muy complejos, que es, acá está, la dosis máxima acumulada de 5 RADS que pudiese afectar al feto. Lo mismo acá tenemos otra tabla donde pueden ver, estudio por estudio, qué podría ser para afectar al feto. Y vamos a hablar, dicho esto que es de la generalidad de lo que uno podría pedir o utilizar en estudio, las urgencias en obstetricia. Sacando hipertensión, que va a tener su capítulo propio. Vayamos, por ejemplo, a lo que es la metrorragia. Y la metrorragia es de lo que nosotros tenemos como consulta más frecuente en la urgencia. Esta es una pequeña revisión muy rápido para saber que en los departamentos de emergentología donde se atiende a una paciente con episodios de metrorragia del primer trimestre es muy importante que le va a informar y la va a evaluar sepa muy bien lo que le va a decir a la paciente, porque las experiencias son bastante negativas y los resultados tampoco son los mejores cuando uno no tiene muy en claro cuáles son las causas. Vamos a ir a las metrorragias rápidamente. En metrorragia de la primera mitad y metrorragia de la segunda mitad. Metrorragia de la primera mitad con todo lo que es los abortos y sus distintas etapas, el embarazo ectópico y enfermedad trofológica gestacional, que no la vamos a nombrar porque es parte de lo que sería aborto y requiere un diagnóstico un poco más específico. Y las metrorragias de la segunda mitad, donde tenemos las dos más grandes, los dos capítulos más grandes, que son la placenta previa, el desprendimiento de placenta, y después otras causas un poco menos frecuentes. El aborto como definición es aquella finalización del embarazo antes de la sobrevida fetal, como una de las definiciones, o aquel antes de las 20 semanas, para ponerle un punto de corte, o menos de 500 gramos, aquel nacimiento menos de 500 gramos. Las causas más frecuentes, si bien tenemos un rango bastante amplio entre las primeras semanas de embarazo y tener 16, 17 semanas, las cromosomopatías serían la causa más frecuente de los abortos, sobre todo la de las primeras semanas. Las infecciones, las enfermedades crónicas, adicciones y drogas, trastornos inmunológicos, donde podríamos incluir las trombofilias, los defectos uterinos y las incompetencias cervicales también, estos últimos causales de abortos más tardíos. Tenemos como categoría la amenaza de aborto, el aborto en curso, el inminente, el completo y el incompleto. Para hablar de la amenaza de aborto, uno tiene esa sospecha cuando la paciente viene en la primera etapa de embarazo con un sangrado vaginal. Pero hay que tener en cuenta que el sangrado vaginal o el spotting mismo, inclusive de origen intrauterino, se puede presentar una cada 5 pacientes. Si uno le presta más atención cuando presentan el dolor abdominal, esta paciente no va a tener dilatación cervical, se le hace una ecografía, si no tenemos un dato de embarazo, una gonotrofina corónica para confirmar el embarazo, o si uno quiere para tener una potencial evolución de ese embarazo. Y como indicaciones, no hay mucho más, se le va a agrupar. Si esta paciente es RH negativa, le vamos a dar una inmunoglobulina profiláctica para evitar la sensibilización de esta paciente. Si progresa hacia lo que uno va a determinar como una pérdida, vamos a hacer el aborto en curso o inminente, que va a ser una pérdida mayor, quizás, de líquido sangre por genitales externos, pero esta paciente ya sí va a tener dilatación cervical, el pronóstico no va a ser muy favorable. Haremos una ecografía, un reposo, vamos a dejar una evolución espontánea, y si esto es un embarazo más cercano a la semana 20, donde uno ya tiene un desarrollo fetal, esto es aquella que se presenta como un embarazo extramembranoso, es decir, aquella que no fusionó las membranas y que pudo haber hecho esa, por decirlo de alguna manera, rotura prematura de membranas antes de la semana 20, le agregamos antibiótico por los riesgos de infección para la madre. Si el aborto se produce, un aborto incompleto, donde vamos a tener que actuar, es aquel que va a tener una persistencia de sangrado, donde va a mantenerse la dilatación cervical, es decir, el cuello uterino no se va a cerrar, no se va a tener unidad de retro del útero, vamos a ver subinvolucionado. En la ecografía, si es que la tenemos disponible, vamos a ver la retención de restos ovulares, o al tacto vamos a sentir los restos ovulares. Y el tratamiento va a ser con legrado de aspiración y la utilización de útero retractores. Pero con los sangrados del primer trimestre, el temor lo tenemos con los embarazos ectópicos. ¿Por qué? Porque estos son los graves, sobre todo cuando son clínicamente manifiestos. ¿Cuál es la estadística? Bueno, en Estados Unidos aproximadamente uno debería tener uno de cada 100 embarazos podría ser un embarazo ectópico, solo que no todos son clínicamente manifiestos. De estos,
casi todos están en el oviducto, están en la trompa de falopio. Hay una tendencia a repetirlo, así que si la paciente les cuenta que tuvo un embarazo ectópico, que vuelve a tener un sangrado y aún no tiene un diagnóstico claro del embarazo, cuidado que hay una probabilidad de que se repita rápidamente y que este embarazo subsiguiente no sea muy exitoso. Y obviamente que al tener algún sangrado, que puede ser a nivel abdominal, aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores mecánicos, factores funcionales de la trompa, las técnicas de reproducción asistida que tienen mayor frecuencia de embarazo ectópico, y algún fallo de método anticonceptivo, particularmente los dispositivos intrauterinos, clásicamente tendrían más riesgo de embarazo ectópico. Puede pasar desapercibido el embarazo ectópico, ni darnos cuenta que hubo un embarazo ectópico, pero el que nos interesa es el que va a venir a la guardia, que es el que clínicamente manifiesto, que es el que va a tener escaso sangrado, un dolor abdominal súbito por la presencia de sangre en el abdomen, el signo de Frenkel positivo, es decir, la movilización del cuello dolorosa, del cuello uterino dolorosa, al tacto, el abombamiento del saco de Douglas o la presencia de la masa anexial, y si el sangrado ya es mucho mayor, la presencia de omalgia. La paciente que viene a la guardia, y esto también es válido para la que viene con aborto, o sea, con la amenaza de aborto, que tiene un ciclo menstrual irregular o metrorragia, aun cuando les digan que cree que menstruó reciente y no tiene casi atraso menstrual, hay que pedir un hemograma, un coagulograma, una orina completa, porque el dolor puede no necesariamente tener que ver con la metrorragia, y una subunidad beta para confirmar, porque es muy distinto tener una subunidad beta positiva que una subunidad beta negativa. Si tienen la posibilidad de una ecografía, sería ideal. ¿Y qué se hace cuando uno tiene la sospecha de embarazo ectópico? Porque se lo dice la ecografía, porque tienen la subunidad beta positiva. Hay un manejo expectante, que es la excepción. La gonotrofina coriónica menor a 1000 y en descenso. Aquella paciente que no tiene signo de sangrado abdominal, si se vio una masa o no se vio la masa de menor a 3,5 centímetros, y el embarazo tubario único. Pero esto es la excepción en general. Un dato para tener en cuenta cuando usted tiene una ecografía: un punto de corte de la gonotrofina coriónica cuantitativa, donde el embarazo sí o sí se tiene que ver, y uno si no tiene que sospechar un embarazo ectópico, es que la subunidad beta por encima de 1500 tiene que mostrar un embarazo en algún lugar, por ecografía. El tratamiento médico, dejemos al metotrexate, es para situaciones particulares como ese manejo expectante o aquellos embarazos ectópicos donde la ubicación es de situación un poco más grave, como puede ser los cornuales o a nivel del cuello uterino o a nivel de la cicatriz uterina, donde requerimos que disminuya ese trofoblasto que está invadiendo para el tratamiento posterior. Sino lo más frecuente es el tratamiento quirúrgico por laparoscopía o por laparotomía y las distintas resoluciones quirúrgicas con salpingostomía, salpingectomía o la cementaria anastomosis, que ya prácticamente no se utiliza. Tiene que pensar que esa trompa que fue afectada con el embarazo ectópico es una trompa que ya está afectada, lastimada, y su probabilidad de utilidad no es la mejor a futuro. Otro punto muy importante es la hemorragia de segunda mitad del embarazo y posparto. Y acá sí tenemos ya un embarazo viable, con dos diagnósticos mayores y otros un poco más extraños. Uno es el desprendimiento prematuro de placenta no hormicecta o abrupto de placentae, otro es la placenta previa, y más raro la basa previa, la rotura del seno marginal, y algo que se empieza a ver desde ya hace muchos años con más frecuencia, a medida que se incrementaron las cirugías uterinas, de la cual la más frecuente es la cesárea, la rotura uterina. Pero también no toda metrorragia es algo, no todo sangrado, perdón, es una metrorragia. Tener en cuenta los sangrados no obstétricos, la genitorragia, lo que tiene que ver con un origen cervical o vaginal mismo. Vamos a hablar de hemorragias antepartos, y tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, se los dije, la rotura uterina, la embolia líquido amniótico, que no vamos a nombrar, que es una urgencia muy seria particularmente cuando uno tiene el parto. Y luego tenemos las pospartos, que algo vamos a decir, entre que está la atonía uterina, retención de restos. Pero vamos a hablar puntualmente de lo que es las metrorragias de la segunda mitad de embarazo. ¿Cuál es la evaluación inicial? Lo primero que uno debería tener es que esta paciente que tiene algún sangrado en un embarazo viable debería ser atendida en un centro con capacidad
para tratar la hemorragia materna y el compromiso fetal, es decir, decidir que quizás se tenga que interrumpir el embarazo y asistir a la madre. Lo segundo, como regla general, es no realizar el tacto vaginal o rectal hasta descartar la placenta previa. Las pacientes con buenos controles a veces lo saben, lo de la placenta previa, por eso quizás algún ginecólogo con un poco más de experiencia sí realiza un tacto vaginal para determinar si hay dilatación o no, si el origen puede ser cervical o no, pero si uno no lo sabe y presenta un sangrado, el tacto quizás en forma relativa no estaría indicado. Esta es una evaluación inicial. Obviamente una de las preguntas que uno le hace a veces a los alumnos o cuando tiene los residentes en formación es qué hace cuando una paciente sangra, y obviamente lo que va a ver es que esté hemodinámicamente estable y que la salud fetal esté conservada. Ya con eso uno trabaja de otra manera. Luego vamos a determinar el origen del sangrado y ahí vamos a actuar. Lo más grave es el desprendimiento placentario. ¿Por qué? Porque es la separación de la placenta del sitio de implantación previo al parto. La frecuencia es muy difícil de determinar, pero es de alta mortalidad perinatal, con alta incidencia de prematurez, y uno no puede demorarse en el diagnóstico porque eso altera el pronóstico en el paciente. Factores de riesgo, uno puede tener un factor de riesgo, bueno, si bien no tenemos grandes estadísticas exactas con respecto a la frecuencia de aparición del desprendimiento de placenta, edades maternas avanzadas y paridad, la preeclampsia uno la suele relacionar mucho con el desprendimiento de placenta, la hipertensión crónica, la rotura prematura de membranas, el tabaquismo, la trombofilia, el consumo de cocaína, haber tenido un desprendimiento de placenta previo, hoy la miomatosis podrían ser factores de riesgo relativo, pero como determinar el desprendimiento de placenta y su frecuencia no es tan fácil, tampoco es tan fácil también el riesgo relativo. Pero acá tenemos algunos datos para tener en cuenta. ¿Cuál es la clínica? Bueno, la aparición de genitorragia, que en general a veces inclusive puede no verse y es lo peor porque uno no está pensando en una metrorragia, es decir, estamos hablando de metrorragia y no aparece la metrorragia, sí, puede no aparecer y ser un desprendimiento de placenta y es grave porque el diagnóstico se retrasa, pero esto es lo más frecuente, casi el 80% tienen genitorragia, dolor uterino o lumbalgia, signos de distrés fetal, es decir, alteración de la salud fetal, contractilidad uterina aumentada, el hipertono clásico, trabajo de parto materno y muerte fetal como uno de los signos que acompañaría las complicaciones del desprendimiento de placenta. El manejo expectante es una excepción, no la regla. Digamos que eso sería más estable, es conflicto inmaduro y uno tiene un cuadro muy inviable, registro de frecuencia cardíaca fetal normal, observación estricta y no se utiliza tocolíticos, autoinhibidores no se utiliza. Digamos que esto es una excepción. Desprendimiento de placenta implica finalizar el embarazo. La mayoría es de inicio agudo, requiere intervención inmediata, compatibilizar en sangre, laboratorio. Si uno está dentro del mismo trabajo de parto y está muy cercano a parir, finalizar el parto y o realizar un parto instrumental, o lo más frecuente es realizar una cesárea, porque necesita que ese recién nacido vivo o aún muerto nazca rápidamente, porque empieza a comprometerse no solo el feto, sino que la madre. ¿Por qué? Retrasarse va a implicar de una coagulopatía intravascular diseminada, si esto se prolonga en la necrosis cortical o tubular renal, y la torinía uterina, con los famosos úteros de Cuvier, y la histerectomía y compromiso materno, cuando uno se va retrasando el diagnóstico, cuando ve avanzado el desprendimiento de placenta. Distinta a la placenta previa, que es la inserción de la placenta en el segmento uterino inferior entre la zona de borramiento y dilatación cervical, es decir, estar por delante de la presentación fetal, que puede ser marginal, puede ser una placenta previa total, o oclusiva total o oclusiva parcial, o baja, es decir, cercana al cuello o delante de la presentación fetal. ¿Cuál es el porcentaje? 1 de cada 200, obviamente que no son las más frecuentes las oclusivas totales, pero un 20% no es algo para descartar. Se ven grandes multíparas, aumenta con la edad avanzada y antes de cirugías uterinas, es decir, es mucho más frecuente en las pacientes con antecedentes de cesárea y sobre todo si estas placentas son anteriores. Y el diagnóstico, a diferencia de la placenta, del desprendimiento de placenta, donde el sangrado a veces o no se ve o no es mucho, acá el sangrado es rojo rutilante, a veces inclusive con coágulos, y se limita. Rara vez es abundante, rara vez produce shock. Me refiero a abundante mayor al que el desprendimiento de placenta, pero rara vez es abundante que descompensa a la madre. El útero en general es indoloro o no tiene contractilidad y es poco probable que aparezca un distrés fetal.
Esto es lo clásico. El manejo se realiza expectante. Si uno tiene una paciente de menos de 34 semanas, va a realizar una maduración pulmonar fetal. Y si es mayor a 34 semanas, depende de la ubicación. Las placentas previas oclusivas en general tienden a terminar en cesárea, pero las marginales, las bajas, podrían realizarse un parto. Más rara, pero pensando en aquella paciente que tiene alguna cicatriz uterina previa, es la rotura uterina, pero muy grave. ¿Por qué? Porque se va a comprometer seriamente al feto y a la madre. Uno va a hacer el diagnóstico porque el feto va a tener anormalidades en su frecuencia cardíaca, va a haber un aumento del dolor suprapúbico y abdominal en el trabajo de parto, van a parar súbitamente las contracciones del trabajo de parto, porque es lo más frecuente. En general uno no va a ver una rotura uterina fuera del trabajo de parto, es poco probable. Va a esa paciente que está en el trabajo de parto a presentar una gentorragia o hematuria, y ya más avanzado la palpación de las partes fetales en el abdomen. Se ve, obviamente, en pacientes con antecedentes con cesáreas transversales que comprometieron mucho más el músculo uterino, sobre todo en aquellas que son corporales, por ejemplo, las que se ven en las cesáreas de embarazos pretérminos. Y obviamente siempre vamos a tener antecedentes de la cirugía uterina o un traumatismo severo, o aquellas pacientes con sobreextensión como los polidramios o los embarazos gemelares, percretismo, o más raro, porque lo diagnosticamos más tarde, los corioncarcinomas, que son afecciones propias de la placenta. Es de cirugía urgente, que va, aparte de realizar la cesárea y que nazca el feto, desde reparación del defecto uterino hasta la histerectomía, con harta mortalidad materna y fetal, sobre todo si uno se retrasa en el diagnóstico, y con severas complicaciones propias del shock hemorrágico, coagulopatía, daño urológico, embolia líquido-amniótico, con altísima mortalidad, infecciones, tromboflebitis, etc. La paciente embarazada no solo se queda en lo que es la hemorragia durante el embarazo, la metrorragia, sino que un gran capítulo es el de la hemorragia posparto, porque es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna. Acá hay un pequeño cuadro que lo vamos a hacer un poquito más grande. Cuando uno tiene hemorragia obstétrica posparto, la principal causa es la atonía uterina, es decir, que uno va a evaluar al paciente sobre las probabilidades que tiene de origen de sangrado. En general, en el posparto lo que uno va a descartar primero es la atonía uterina, luego descartaría como segunda frecuencia la retención de restos placentarios, descartar las laceraciones del cuello uterino vaginales y buscar causas infrecuentes como coagulopatías que uno quizás no conocía en esa paciente. Pero la principal es la atonía uterina, es la que quizás vamos a hablar, porque las otras requieren otro tipo de tratamiento. Este es el cuadro que les mostraba antes. Uno podría estimar cuánto sangra una paciente. Este cuadro tiene una limitación que tiene que ver con que uno no interesa tanto cuál es el volumen cuantificable del sangrado, sino sobre todo el sensorio y la parte hemodinámica de la paciente. Porque si bien tenemos una cuantificación de cuánto puede sangrar, va a depender de cómo era el estado previo de la madre, de cuánto sangró y a qué velocidad sangró, y sobre todo de la hemodinamia. Entonces, en la paciente que sangra necesitamos el ABC, es decir, mantener la oxigenación de esa paciente con la respiración y mantener una buena circulación, una buena perfusión en esa madre. ¿Qué es lo que tenemos que corregir en estas pacientes cuando empiezan a entrar en hemorragia posparto? Mantener la oxigenación, como les dije antes, corregir la acidemia si es que esta aparece, obtener todo un equipo de trabajo que nos saque un laboratorio y ver la posibilidad de poner sangre y hemoderivados, hidratar rápidamente y evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque es de alta mortalidad si uno se va quedando en los tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Lo que uno busca es expandir rápidamente con solución fisiológica o Ringer para mantener una sistólica por encima de 90 y una diuresia de 30 mililitros hora. Es decir, vamos a poner una sonda vesical, vamos a medir la presión sistólica, una presurometría constante, por eso necesitamos más de una persona que esté atendiendo a la paciente embarazada, y revalora la media hora para mantener un pulso menor a 90 latidos por minuto, que la presión sistólica esté en aumento, una mejoría de esta aumentada y una diuresia aumentada, que va a depender también de qué partimos, ¿no? Y dentro del punto de vista del laboratorio, cuando nosotros tenemos que utilizar en esta paciente rápidamente la solución fisiológica Ringer y hemoderivados,
Mantener hemoglobina por arriba de 7,5, plaquetas por encima de 50.000, un fibrinógeno por encima de 100, una protrombina menor a 1,5 veces el valor que teníamos de control y un KPTT menor a 1,5 veces el valor de control. Es decir, tenemos que sostener a esta paciente que no sangre. Y nos puede ayudar el índice de choque, que es lo que nos va a marcar el compromiso hemodinámico, más que ver si sangró 500 mililitros, 800 mililitros, etc. Y esto es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. Para un valor normal, que en la embarazada vamos a tener entre 0,5 a 0,7. De 0,7 a 1, uno ya puede empezar a pensar que empieza a desregularse de manera circulatoria inicial, y cuando llega a 1,5, hablar de un shock hipovolémico en la embarazada. La causa más frecuente de hemorragia por parto es la atonía uterina. Es el primer diagnóstico a tener en cuenta, que es una hemorragia, una metrorragia, con defecto de contracción uterina. ¿Y a qué podría tener uno presente que, como factores de riesgo de que esto les ocurra posparto? Un paciente con una sobreextensión uterina en el embarazo, aquellas multíparas o grandes multíparas, parto prolongado o precipitado, o el uso de anestésicos halogenados. Es decir, en estas pacientes uno quizás tenga que tener algunas medidas más efectivas que lo habitual. ¿Cómo se maneja la atonía uterina? Rápidamente, no vamos a hablar porque esto tiene todo un capítulo de actuación en equipo en obstetricia sobre el manejo de la atonía y hemorragia posparto, pero bueno, obviamente descartar otros diagnósticos de sangrado, como les dije, la retención de restos placentarios o desgarros, tener una buena vía venosa, la evacuación vesical, el masaje uterino y la utilización de fármacos uteroretractores. Y eventualmente, si tiene restos, legrado, taponamiento, embolización, tratamiento quirúrgico con suturas hemostáticas, y en la paciente de progresar podría hasta terminar histerectomía. Pero digamos que el tratamiento inicial es lo que hablamos en el comienzo de la hemorragia posparto. ¿Qué fármacos tenemos a mano? Oxitocina, que se utiliza de 10 unidades en bolo lento, y luego un mantenimiento de 20 a 30 unidades en 500 mililitros de solución fisiológica a regular el goteo según la respuesta de esta paciente. La oxitocina, recuerden que es una droga que requiere de una conservación en frío, es el gran problema de su funcionamiento, es una mala conservación. Tenemos la carbetocina, que es un análogo sintético de la oxitocina, de acción un poco más prolongada, que inicia su acción a los 2 minutos de aplicación y se utiliza en bolo lento a pasar en 1 minuto. El misoprostol rectal se utiliza mucho en aquellos países que no tienen capacidad de conservar oxitocina, o países tipo Caribe, donde las temperaturas son mucho más altas. Y luego la metilergometrina o metilergonovina también de manera endovenosa se podría utilizar para el tratamiento. El tratamiento no farmacológico, el legrado, si uno supone que estas pacientes tienen una retención de restos, taponamiento con gasas, con el balón de Bacri, o sonda Foley, la embolización arterial uterina, y los quirúrgicos, les decía antes, suturas de Belin, desvascularización progresiva y histerectomía. Esto ya propio de la especialidad de obstetricia, pero bueno, saber que hay un tratamiento no farmacológico. Vamos a tomar un descanso. Por acá la primera parte. Les voy a dejar otro video con la segunda parte de esta charla.